Y primero, antes de entrar un poco de lleno en estos estudios que entiendo que tú nos traes, cuéntanos un poco de AMROP, a qué se dedica específicamente. Yo algo mencioné ahí, hace cuánto existe, un poco para que la gente entienda qué es lo que es AMROP. A ver, AMROP es una consultora que está con presencia, digamos, en casi todo el mundo occidental y también algunos países de Oriente, y que está enfocada, digamos, en la búsqueda de altos ejecutivos y también está concentrada en el mundo de los directores. Ya. Y en definitiva está concentrada en todo lo que pasa arriba, en la toma de decisiones de las empresas, tanto a nivel ejecutivo como a nivel directores. Entonces, a nosotros siempre nos ha llamado la atención el qué pasa, cómo se toman las decisiones, quién las toma, con qué criterios, cuál es el perfil de las personas que están mandatadas, digamos, a tomar decisiones y a dirigir la empresa. Y esto es, nosotros partimos hace 30 años, de hecho el año pasado cumplimos 30 años en Chile, que no deja de ser para una empresa consultora mantenerse en la primera línea 30 años no es despreciable. Y desde entonces nos hemos dedicado a la búsqueda de altos ejecutivos, la búsqueda de directores independientes y a veces no independientes, y también a todo lo que pasa a nivel de gobierno corporativo, que pasa muchas cosas. Cada empresa es distinta, claro. Cada directorio es distinto, cada director es distinto adentro del directorio, y bueno, las empresas tienen entidades, los directores la tienen, los gerentes la tienen, entonces no es un tema comoditizable, para nada. O sea, es casi como decir, dime de qué empresa se trata y te diré cuál es la genética de su directorio. Claro, es algo muy de joyería. Sí. Pero antes de entrar en el estudio, yo sé que esto es una pregunta muy general, pero ya que ustedes llevan 30 años, me encantaría saber, en términos generales, en estos 30 años, cómo ha cambiado un poco el perfil del director o la directora, o cuáles son las tendencias que se han ido incorporando en los últimos años en Chile, digamos, con respecto a este perfil de director o directora. Sí. Bueno, los cambios han sido brutales, pero si uno se va al mundo digital, también lo han sido, al mundo tecnológico, al mundo ambiental. Yo creo que en todo se ha dado un cambio bastante vertiginoso, y por qué no en el mundo de las empresas y en el mundo particularmente de los directores. Y efectivamente, los directores, piensa tú que nosotros hacemos un estudio de los directores desde los últimos 15 años, entonces hemos seguido la secuencia de quienes lo conforman, cuánto ganan los directores, qué perfil tienen, qué rol tienen, y sin duda que han habido cambios sustantivos, algunos hitos que han provocado cambios, tendencias internacionales que han obligado a ponernos a la altura. Pero en definitiva yo te diría que si antes ser director era alguna suerte de privilegio de family and friends, claro, de los controladores, hoy día yo te diría que estamos muy lejos de ese formato. O sea, hoy día un director es un profesional preparado, es un profesional que generalmente tiene más de uno o dos directorios, por lo tanto sabe de qué se trata. Es un profesional que conoce de gobernabilidad, de buenas prácticas. Es un profesional que conoce o debería conocer los riesgos que significa ser director. Claro. Porque no es gratis sentarse en una mesa de directorio. O sea, hoy día era responsable de una serie de eventos que pueden suceder en la empresa. Entonces yo te diría que si el director bastante antes, era una persona más bien cercana al controlador, hoy día el director cumple un rol fundamental en términos de que aporte en forma independiente. O más objetivo, digamos. Más sustentada, con más argumentos, y quizás lo más importante, que este es un concepto, digamos, que no siempre se entiende a cabalidad, que es los directores no se deben a quien los convida. Los directores se deben a la empresa. Claro. O sea, una vez que tú eres director, que te postuló, por ejemplo, el
el controlador, ya no te debes al controlador. O sea, te debes a la empresa. Entonces ese es un tema, yo te diría que marca una diferencia muy grande. O sea, no es que convido a mi cercano, mi gente de confianza que esté alineada conmigo. No, convido a alguien para que ayude a que la empresa tenga más valor y tome buenas decisiones. Y dentro de esa misma línea, ¿cómo también ha sido la incorporación de más mujeres en el directorio? De hecho, hay iniciativas que sean más mujeres en el directorio. Hay digamos, bastantes entidades que están tratando de promover también que exista una mayor equidad de género en los directorios. Bueno, yo creo que en el fondo, yo te comentaba que nosotros hace muchos años hacemos este estudio de directores, que se hace unos 20 años, dejamos de hacerlo hace 5 años para ahora retomar otro tipo de estudio, y lo dejamos de hacer ese estudio, que por años lo hicimos, porque cada año no teníamos nada nuevo que decir. Ya. Porque las mujeres en el directorio era el mismo 6 y tantos %. Claro. Y un año tras otro no variaba. Las remuneraciones eran más o menos las mismas. Las caras eran más o menos las mismas. Entonces el aporte que podía hacer ese estudio era más bien informativo que inductivo a formarse una opinión. Hasta que yo te diría que el mundo empieza a cambiar desde tendencias que vienen desde afuera, desde multinacionales que traen prácticas de gobernabilidad que son distintas a las locales o que eran distintas. Y yo te diría que las AFP juegan un rol determinante. Yeah. Porque en un momento dado las AFP, a las cuales se les criticaba muchos años atrás que hacían circular a los amigos de ellos, digamos, los directorios, yo te diría que las AFP fueron las que introdujeron la importancia de contar con mujeres en los directorios y de contar con cierta diversidad en los directorios, porque a ellos les corresponde escoger directorios, claro, en todas las empresas donde tienen inversiones cuyo porcentaje accionario le da derecho. Entonces, pudiendo la AFP escoger a quienes estimen, porque es el mandato, yo te diría que desde hace unos años se han preocupado de decir, bueno, el mundo no se reduce a los directores de siempre, empecemos a convidar gente nueva que puede ser de carreras distintas, gente nueva que puede ser un perfil distinto, gente nueva que puede ser un género distinto. Entonces empiezan, yo te diría, a introducir estas nuevas, a adaptarse a estas nuevas tendencias. Ahí tú me dirás, ¿lo hacían por convicción o lo hacían por un tema de aparecer bien en la foto? Claro. Yo te diría que muchas de estas cosas parten por un móvil de foto. Claro, y después se consolidan como una política de empresa, digamos, como una tendencia. Sí. Exactamente. Sí. Yo recuerdo perfectamente cuando se hablaba de responsabilidad social empresarial. Sí, y era como un slogan. Y ese término se dejó de lado. Hoy día casi es como... Claro. Se usa menos, digamos, casi no se usa prácticamente. Claro, y todas las empresas, no todas las empresas, muchas empresas hablaban de ese concepto, digamos, con una cierta convicción, sí, y otras empresas decían, parece que tenemos que hablar de eso. Claro. Parece que por ahí va la cosa, así que hablemos un poco en ese lenguaje. Entonces, el tema de género también se empieza, parece que tenemos que ser más inclusivos. Claro. Y ahí empieza un proceso de convicción. Sí, debemos ser más inclusivos, y después, sí, es bueno ser más inclusivo. Nos damos cuenta que tiene rédito. Entonces, son siempre procesos que parten liderados por tendencias de afuera, siguen después como una instancia de lo políticamente correcto y terminan después se terminan instalando. Y después se termina instalando y digamos conquistando un espacio. Tal cual. Pero es lento. Sí, tal cual. Max, vámonos al tema de uno de los dos estudios. El primero, este estudio donde los gerentes generales evaluaron a sus directorios. Sí. Cuéntanos un poquito de este estudio, qué los motiva a hacer este estudio, cuál es la metodología y los principales resultados. Sí. Mira, tal como yo te decía, nosotros por año hicimos un estudio de los directores y cómo se veían los directores, cuánto ganaban los directores, cómo se componían los directorios, pero
como que nunca se le pasó el micrófono a los gerentes. Claro. A los gerentes generales, que en el fondo son los que se relacionan directamente y casi a diario con su directorio. Y un gerente general tiene muchas opiniones. Y tiene una opinión, si tú quieres, comprometida por el rol que cumple respecto al directorio, pero también tiene una opinión de una toma de distancia respecto a cómo se toman las decisiones en los directorios donde participan. Y yo te diría que, dado que este estudio, las respuestas son anónimas, no sabemos quién las contestó, no sabemos de qué empresa vienen, no sabemos nada, y esa es la gracia del anonimato, es que pueden hablar con una franqueza, digamos, sin límite, respecto a su directorio. ¿Y cuántas personas están incluyeron en el estudio? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos gerentes? Como 200 más o menos la muestra. 200, sí. Ya, perfecto. Son como 200 y convidamos a empresas medianas y grandes. Ya. Y como no sabemos quiénes contestaron, difícil saber si contestaron las puras grandes o las medianas, una combinación. Debiera pensar uno que es una combinación. Claro, pero es una muestra, digamos, más o menos representativa. Ya. ¿Y qué cosas arrojaron, qué resultado arrojó este estudio de los gerentes generales, de lo que piensan los gerentes generales de los directorios? Mira, fíjate que así yendo a la última línea, los gerentes generales le ponen una nota, no estoy seguro si un 5,1 o un 5,2 al directorio que tienen que, digamos, enfrentar. Ya, de 7. De 7. Ya. Yo lo encuentro que si nos vamos a un ámbito escolar, sí, pasó, pero no es el mejor alumno, ni está entre los 10 mejores alumnos. O sea, eso quiere decir que hay mucho terreno todavía donde se puede avanzar y mejorando prácticas. Otra cosa notable, tienen miradas bastante críticas respecto a varios integrantes de los directorios. Ahí salen los porcentajes, digamos, del porcentaje de los directores que dice, yo al menos sacaría un director. Ya. Y otro porcentaje que dice, al menos 2. Y si el promedio de los directores son, creo que 7, y otro que dice que al menos 3, o sea, estamos hablando que un cierto porcentaje importante de los gerentes estaría sacando a casi la mitad del directorio. ¿Qué porcentaje más o menos es ese? Ese debe ser un 37%. Ya, o sea, más de un tercio. Un tercio, sí. Un poco más de un tercio. Sí, ya. Un poco más de un tercio dice que él, por distintas razones, porque en el estudio se dicen las razones, por distintas razones cree que, no sé, tres directores debían salir. ¿Cuáles son las principales razones que dan los gerentes? O las razones de por qué tienen que salir, o, preguntándolo de otra forma, ¿cuáles son los elementos que los gerentes generales encontraron que pueden mejorar su directorio? Son dos preguntas distintas. La primera, las razones nosotros las desglosamos y clasificamos más o menos una decena de razones, como por ejemplo, hay directores que no aportan, hay directores que no entienden de la industria o de la empresa, hay directores que tienen demasiados directorios y por lo tanto no tienen tiempo tienen la capacidad, digamos, para la dedicación. Claro. Hay directores que también tienen una cantidad de años o años en el directorio donde su aporte marginalmente pasa a ser decreciente, como que ya dijeron lo que tenían que decir y no aparece nada nuevo. Hay directores que ejercen un liderazgo que no es tan, que no promueve el buen ambiente interno en el directorio. Entonces son muchas las razones y cada una de estas razones los gerentes generales la ponderan. O sea, un X% de ellos dice que los directores no están suficientemente preparados. Ya, esa es una de tantas. Entonces, esto es bastante exacto en el sentido de qué porcentaje piensa qué. Y todo eso te lleva precisamente al 5,1. Ya. Porque hay directores que no están preparados, hay otros que no llegan preparados, hay otros que no tienen tiempo, hay otros que no entienden, hay otros que... Y todo eso, si tú lo sumas, lo ponderas por la importancia de cada respuesta, llegas a una nota que, si un amigo tuyo te dice que en el colegio salió de educación media con 5,1,
no lo aplaude. Claro, ¿Ah? claro. No le hace bullying, Claro. pero no lo aplaude. Claro. Max. Y los directorios debieran ser representativos de cierta excelencia. Max, ¿y de qué forma, de qué forma, qué estrategia a lo mejor se pueden ocupar en las empresas para a lo mejor mejorar esa nota en general de los directores, por decirlo por tener un método de evaluación, pero sí, claramente es una nota que es mediocre, ¿ah? Mediocre, no es mala, pero tampoco es... Puede ser mucho mejor. No arriba un 6, ¿ah? Sí. Arriba un 6 uno dice ya, bien. ¿Qué estrategias, qué cosas deberían mejorar a lo mejor los directores si nosotros tomamos en cuenta este estudio y lo llevamos y lo ampliamos a todas las empresas, digamos, ¿eh? Mira, nosotros desde hace algunos años realizamos lo que se llama una evaluación de los directorios, que es una herramienta muy potente, a veces más potente de lo que uno quisiera, porque es una instancia a través de la cual cada director responde un cuestionario bastante amplio que se refiere a todo lo relativo a su directorio, y complementariamente hay una entrevista privada, también anónima, donde se pueden explayar respecto a distintos temas con la seguridad, digamos, que solo el entrevistado y el director saben el contenido y la identidad. Y ahí salen cosas porque en el fondo es un directorio que dice, bueno, en este espacio de confidencialidad puedo decir que, y ahí hacen una serie de, yo diría, reconocimientos de autocrítica, y ahí empiezan a aparecer los espacios de mejora. Pues fíjate que en Chile la gente conversa, no discute. Ya. Y yo creo que esa es una parte de la cultura chilena, Sí. que los directorios es raro que se discuta. ¿Pero es porque evitan el conflicto o porque...? Quizás un tema idiosincrásico, ahí tendríamos que entrar en otro tema, Claro. pero yo creo que idiosincrásicamente hablando, al chileno no le gusta contraponer una opinión porque percibe que puede tener un costo. Claro. Un costo social, un costo relacional. Y eso se ve en los directorios también. Y en los Las reuniones de directorio, mira. Las reuniones de directorio son generalmente conversadas, no son discutidas. Entonces, cuando tú conversas, uno dice, bueno, ¿con qué tanta fuerza tú das a conocer una idea para persuadir al otro? Claro. Unos dirán, bueno, lo cortés no quita lo valiente, puedo conversar y persuadir, o puedo discutir y persuadir. Pero en otra parte del mundo pasa algo distinto. Max Vicuña, se nos pasó el tiempo volando, fundador de AmRop, la primera headhunter de alto ejecutivo, explicándonos algunos resultados de este estudio y un poco perfilando cómo son los directores y directoras en Chile, que yo creo que es un tema clave, interesante. Te vamos a dejar invitado en otra ocasión para que hablemos más de este tema, porque yo creo que nos faltaron varias cosas que conversar. ¿Dónde la gente puede encontrar este estudio? ¿Dónde está disponible? ¿O este estudio que hacen, digamos, más periódicamente? Bueno, en nuestra página web, ¿Ya? yo imagino que amrop.cl, no sé, porque nunca he entrado, pero en la página web está disponible el estudio, y como te digo, el otro estudio que también es complementario y muy, muy interesante de compararlos. Uno es cómo me ve mi gerente, Claro. y el otro es cómo nos vemos. Ya, el otro estudio lo vamos a dejar para otra entrevista, porque ya estamos en la hora, pero me interesa mucho también cómo se ven entre ellos, entre los directores y directoras, además con todos los cambios que han pasado en la sociedad últimamente, desde además del estallido social, desde la pandemia, que ha hecho un poco también cambiar la mentalidad de muchos directores. Así que Max Vicuña, fundador de AmRop, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Gracias a ti, Daniel. Y quédate